Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que lo que a veces nos es complicado de leer y entender, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome cada una de mis palabras, que podamos aprender, ser retados, ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a tener una clara visión de lo que es el Evangelio y de lo que no es tu Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues el día de hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2. Vamos a iniciar con los primeros 10 versículos y a manera de repaso vamos a tratar de ir repasando cada semana lo que hemos estado viendo, porque es importante entender lo que vimos en el capítulo 1 para entender el capítulo 2, porque lleva una secuencia bien increíble que ahorita vamos a ver. Pero empezamos viendo en las primeras 2 semanas que alterar el Evangelio es lo equivalente a invalidar el Evangelio. Si me pueden ir siguiendo ahí los de la presentación. Alterar el Evangelio es lo mismo que invalidar el Evangelio. Cuando yo modifico por conveniencia, por costumbre, por lo que me enseñaron o por lo que yo viví, cuando yo modifico cualquier detalle del Evangelio, yo lo estoy invalidando. Entonces, esta carta de Pablo a la iglesia en Galacia lo que está diciendo es: tenemos que mantener y ser celosos con un evangelio correcto, un evangelio puro. Veíamos que la base del evangelio descansa en 2 realidades principales. El evangelio descansa en la realidad de que yo soy un pecador, y no nomás soy un pecador, sino que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Yo soy pecador y no puedo hacer nada. No bastan todas mis buenas obras, no basta lo buena onda que yo sea, lo mucho que haya cambiado por esforzarme, no importa. Yo soy un pecador y no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. La otra verdad en la que descansa el Evangelio es que yo soy salvo, yo soy perdonado por creer en la obra de Cristo y nada más. Di conmigo, nada más. Es la obra de Cristo y nada más. Esto es lo que Pablo está hablando. Este segundo punto es el énfasis de Pablo en toda la carta. ¿Qué es esto? Yo soy salvo por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo y nada más en Cristo. Esto es el centro de todo el libro de Gálatas. Y si me ponen la siguiente, podemos concluir que el mensaje del Evangelio es que tú eres salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo y nada más. Somos salvos por gracia, por medio de la obra de Cristo. La semana pasada veíamos que yo por su gracia soy salvo. Pero no nada más eso. Ahora cuando yo soy salvo por su gracia, pero por su gracia Dios me revela a Jesús en mi vida. Esa es su gracia. Pónganme la que sigue. Necesito que vayan atentos allá atrás. Por su gracia Dios me revela a Jesús. Por su gracia Dios no nomás me revela a Jesús, sino que me da propósito. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Él nos salva por gracia, por creer en Él, porque yo soy un pecador. Tan solo creyendo yo soy salvo, no necesito agregarle nada más. Y gracias a esa gracia, válgame la misma palabra, Él me revela a Cristo, y al revelarme a Cristo, Él me da un propósito, me da una razón
para vivir. Llegamos al capítulo 2. Todo esto es el resumen del capítulo 1. Pero veíamos que como la mitad del capítulo 1 en adelante, Pablo empieza a contar como su autobiografía. Y en este capítulo 2, Pablo sigue contando su biografía, su historia, su encuentro con Jesús. Y después de enseñarnos la validez del evangelio, la importancia y el propósito del evangelio, Pablo continúa y nos cuenta ahora uno de los momentos más importantes en todo su ministerio. Si tienes oportunidad, en casa lee Hechos capítulo 15. Esto se liga mucho con Hechos capítulo 15. Pero mira, esto que Pablo está por contar es de vital importancia para el ministerio de Pablo, para el evangelio de Cristo, no nada más para ese momento, sino para hoy. Lo que estamos por ver que sucedió en aquella época tiene un impacto hasta el día de hoy. Es un momento muy importante porque pudo haber cambiado, pudo haber dividido a la iglesia de Cristo y pudiera haber afectado hasta el día de hoy. Vamos a leer Gálatas 2:1. Pablo está diciendo cómo fue salvo, cómo fue llamado, la validez del mensaje que él tiene, el propósito que Dios le dio al recibir este mensaje. Y luego dice, luego, se brinca 14 años Pablo. Dice, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Pablo se brinca 14 años. ¿Qué sucedieron en esos 14 años? Pablo predicó a los gentiles, inició iglesias en diferentes ciudades, en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Filipo. Y después de sembrar y de iniciar muchas iglesias, 14 años después, él regresa a Jerusalén. ¿Por qué Pablo regresó a Jerusalén? Y no nada más regresa, sino que trae a Bernabé y a Tito, dos de sus discípulos con los que hizo sus viajes misioneros. Dos discípulos que fueron claves en lo que Pablo hizo. Y Pablo regresa. ¿Por qué regresó Pablo a Jerusalén? A veces leemos esto y no entendemos muy bien todo lo que sucedió. Vamos a ver un poquito de la historia de la iglesia y lo que sucedió en ese momento. Recordemos algo que es clave. Pablo tenía un ministerio a los no judíos. Los judíos era esta raza, los que provenían de Abraham, y ellos eran muy celosos de su cultura, de su religión. Dios le da a Abraham esta promesa y de ahí nace el pueblo judío. Para los judíos, todo aquel que no es de la simiente de Abraham, todo aquel que no es judío, es considerado gentil. En otras palabras, todos los que estamos aquí somos gentiles. Eso es como ellos nos consideran y eso es lo que somos. Ser gentil no es un término despectivo para nosotros, pero era decir, no eres parte del pueblo de Israel. Entonces, el ministerio de Pablo se llevó a cabo afuera de Israel. Vimos en el capítulo 1 que después de ser salvo, Pablo regresa a Jerusalén. Ahí dice en Gálatas 1 que estuvo 15 días con Pedro, vio a Santiago y después de eso se fue otra vez al mundo gentil, a Grecia, al área que hoy es Turquía. Se fue a predicar el evangelio y a sembrar iglesias. 14 años después, Dios lo lleva de regreso a Jerusalén. En Hechos capítulo 15 te vas a dar cuenta que regresó porque había un concilio. ¿Qué era un concilio? Esto es llamado el Concilio de Jerusalén. Era una reunión, una asamblea que se llamó
en Jerusalén, y esto fue lo que sucedió, te voy a leer un poco. Dice: el concilio fue convocado por los discípulos de Antioquía. Ellos estaban preocupados por la predicación, que algunos exigían que los gentiles se circuncidaran y siguieran la Torá o la ley de Moisés, la ley mosaica. Entonces, estos cristianos en Antioquía llaman a todas las iglesias cristianas, todos aquellos que se consideraban seguidores de Cristo, a una asamblea en la ciudad de Jerusalén. Ahí iban a discutir, porque de repente había predicadores en estas iglesias y había dentro de cada iglesia gente que creía que para ser salvo sí tenías que creer en Cristo, pero tenías que agregarle aparte seguir la ley mosaica. Entonces estas iglesias se iban a juntar e iban a discutir estos temas. Iban a decir qué es lo correcto de acuerdo al evangelio. Y ahí se iban a levantar representantes de una y de otra iglesia, iban a poner sus comentarios. Y al final, cuando salieran de esa asamblea, iban a dar una resolución. ¿Cómo era el evangelio de Cristo? ¿Sí me explico qué importante era ese momento? Porque debemos entender esto. Cuando tú eras un judío, tú tenías una cultura y una manera de pensar totalmente diferente a alguien que vivía en Galacia o alguien que vivía en Éfeso. Porque los de Galacia, Éfeso, no habían crecido sobre la influencia judía y todo lo que hacían. Entonces, de cierta manera, esto era una batalla cultural. Era una batalla cultural en cierta manera, porque entonces debemos de pedirle a los de Galacia, que no son judíos, que se hagan judíos para poder ser cristianos. Si eso hubiera sucedido, hoy tú y yo andaríamos con patillas largas y con un capur y nos vestiríamos de manera distinta. ¿Qué fue lo que sucedió? En este encuentro en Jerusalén, en esta asamblea en Jerusalén, se discutió cómo los gentiles o los no judíos debían de ser aceptados en la comunidad cristiana. En otras palabras, esta era la situación. Había dos bandos: los que decían el evangelio de Jesús más la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? Comer lo que debes de comer, lo que no debes de comer, principalmente la circuncisión en los hombres. Y si alguien, aunque creyó en Jesús pero no estaba circuncidado, un hombre, no era cristiano para los que predicaban esto. Entonces es algo que Jesús había venido a quitar, y Pablo, la segunda parte, estaba defendiendo a los que decían es solo el evangelio de Cristo. Puedes ver cómo la preocupación de Pablo comienza en el capítulo 1 presentando qué es el evangelio, la validez, y estamos 14 años después donde Pablo ahora está defendiendo esa fe delante de todas las iglesias. Versículo 2. Pablo dice: fui a Jerusalén después de 14 años, llegué con Bernabé y Tito, y Dios me reveló que debería hacerlo. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Porque Dios lo mandó. Él tuvo una revelación y Dios le dijo: tienes que estar ahí. Ahora, no te me pierdas, esto es importante. ¿Para qué le dijo Dios que fuera a Pablo? Dios lo envió para proteger. Fíjate bien esto, porque esta es parte de nuestra tarea como seguidores de Jesús. Dios lo envió para proteger la pureza del mensaje del evangelio. Tú y yo somos llamados a proteger la pureza del mensaje del evangelio. Nada estaba amenazando la seguridad de Pablo, pero sí el trabajo que Pablo estaba haciendo. Porque si decidían, pónganme la de atrás, si decidían que era Cristo más la ley mosaica, entonces Pablo iba a batallar mucho en las iglesias para mantener la iglesia siendo cristocéntrica.
Si los otros apóstoles no afirmaban el mensaje de Cristo y solo Cristo, y no repudiaban a los malos maestros, a los falsos maestros, para él iba a ser más difícil mantener una iglesia. Pablo estaba predicando, esto es lo que ellos decían, los falsos maestros. Pablo está predicando un evangelio inadecuado y no está completo. Este no es el evangelio completo que predican los líderes de Jerusalén. Y fíjate lo que decían. Y ahorita te voy a tratar de explicar, porque esto es muy relevante el día de hoy. Ellos insistían en que Pablo enseñaba una creencia fácil. Di conmigo, creencia fácil. Que era algo que había nacido de Pablo. Ya vimos en el capítulo 1 que Pablo nos dijo, Jesús mismo me lo reveló. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que ellos decían, los falsos maestros, decían, qué fácil. Solo crees en Cristo, te arrepientes y ya todos tus pecados se borraron. No, hombre, pues qué sencillo. Hoy en la mañana fui a un funeral, hablé en un funeral. Cuando iba saliendo del funeral, encendí mi carro y apareció una estación de radio. Honestamente, no sé cuál es, pero estaba un cuate hablando. Y era de esos así que son medio chistosos, que tienen voz chistosa, no seria y fuerte como la mía. Pero tenía la voz chistosa y empezó a hacer una broma y luego empieza a contar esta historia. Fíjate bien, dice, ¿qué piensan? Les dice a los demás que están ahí y al público que está, a los radioescuchas. Les dice, ¿qué piensan de una declaración del presidente Bukele de El Salvador? Y dice, el presidente Bukele le preguntaron lo siguiente, y luego ponen el audio, donde un periodista le dice, presidente Bukele, ¿qué pasa si uno de los presos que usted metió a la cárcel y que los tiene ahí de por vida, piden perdón a Dios? ¿Dios los perdona? Este es un presidente. Y el presidente Bukele, sin dudarlo, dice, claro que sí, yo soy un hombre cristiano y yo creo lo que la Biblia dice. Y si cualquier hombre o pecador confiesa sus pecados a Dios, Dios lo perdona. Y cortaron ahí la entrevista. Y empezaron los radiolocutores a comentar. Y uno de ellos dice, yo no creo eso. Eso no es de Dios. Yo dije, vaya, hay teólogos en la radio secular. Y esa persona comienza a decir, es que qué fácil. Tú que eres un asesino, un violador, vas y asesinas y luego vas y dices, perdóname Señor, y te vas al cielo. Decía, eso no está bien. Eso no puede ser verdad. Y luego otro comienza y dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque por eso hay tantos, y esto dijeron, pastores violadores, sacerdotes violadores, porque ellos saben que nomás van y dicen, ay, perdóname, ya se les perdonó todo y van al cielo. Decía, qué sencillo, qué fácil. Entonces, pues yo me la paso haciendo cosas malas y nomás voy y pido perdón y ya. ¡Qué fácil! Más o menos esto era lo que le decían a Pablo. Porque ellos lo hacen desde una posición. Lo primero que yo pensé varias cosas. Quería hablarles, me empezó a dar ansiedad. Porque tenía mucho que decirles. Primero, ellos se consideran que lo que ellos hacen no está mal. No se ven como la base del evangelio, soy pecador. Y aunque me porte súper bien, no puedo acceder a la gloria de Dios. Nuestra misma conciencia nos lo dice. Lo segundo es su concepto de arrepentimiento.
Para ellos arrepentimiento es lo que la Biblia habla con una tristeza temporal, donde dice, ay, la regué, perdóname, Señor, y tú sigues caminando en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. Y una persona que nomás se siente mal y dice en un momento de debilidad, ay, Señor, perdóname, no está arrepentido, y Dios no lo perdona los pecados, porque lo que Dios perdona es el corazón contrito y humillado, aquel que se arrepintió, que dio la vuelta y que dejó de hacer lo que hacía. A ese Dios le perdona hasta la peor de las situaciones. Ese es el evangelio puro que Pablo está hablando. Pero estos de la radio comienzan a hablar y hay tanta gente que escucha estos comentarios y que dicen, tiene razón. Mira cómo Dios los va a perdonar, ¿no? Que se vayan al infierno. Pues va a ser muy curioso ver que va a haber gente que hizo cosas terribles en el cielo adorando al Señor. Y muchos que se sentían tan buenas personas en la condenación eterna. Pablo sabía que Dios había revelado un mensaje claro y verdadero, pero él no podía mantener a la iglesia, las iglesias que él había sembrado en el evangelio puro, sin antes desmentir todas estas mentiras. Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 2. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debería hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos no hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. No porque él dudara, él no estaba dudando del evangelio, porque la traducción así lo hace ver. Él estaba dudando de lo que ellos iban a decir, no del evangelio, porque más adelantito vemos, lo vamos a ver la siguiente semana, cómo Pablo reprende a Pedro por darle cabida en su mente a estas malas enseñanzas. Pablo estaba diciendo, tenía miedo, pero de que estos líderes de las iglesias estuvieran engañados también. Su temor más bien obedecía a que los apóstoles de Jerusalén no fueran fieles al evangelio, que se hubieran dejado persuadir porque su contexto cultural eran judíos. Acuérdate, Pedro fue enviado a los judíos, su contexto cultural era 100% judío. Y entonces para él era fácil, al estar involucrado en iglesias 100% judías, que su pensamiento fuera confundido. Por todo esto era una batalla por la unidad de la iglesia, los gentiles y la iglesia cristiana dentro de Jerusalén. Pónganme la que sigue. En otras palabras, había dos partes. Pónganme la que sigue. El evangelio, había dos partes. Primero, el evangelio es para todas las personas de todas las culturas. Esto es lo que defendía Pablo. En otras palabras, ¿solo quién? Cristo. Es el único camino al Padre. Pero del otro lado estaban, no todos los cristianos son judíos, pero todos los cristianos deben de ser judíos. En otras palabras, eres cristiano, pero tienes que adoptar la cultura judaica, la ley mosaica. Este era el conflicto que estaban luchando. Dice el versículo 3, sin embargo ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Fíjate, Pablo llevó a dos hombres y uno de ellos era su defensa principal. Se llamaba Tito, un joven. Tito era un pastor que había predicado con denuedo el evangelio. Hay un libro de la Biblia hacia él. Y Tito era griego, no era judío. Y Pablo lo traía como ¿cómo se llama cuando vas a un juicio y él es tu testigo? Él es mi testigo. Y a la vez era la prueba, porque los judaizantes iban a decir, si él predica a Cristo y quiere ser realmente cristiano, Pedro y los otros líderes de la iglesia van a decir, tenemos que circuncidar a Tito. ¿Te puedes imaginar el pobre Tito? Yo creo que este era el más nervioso de toda la sala, pensando que iba a sufrir un dolorazo por meses.
Y ahí estaba Tito. Yo decía, vamos Pablo, nunca oró tanto por Pablo para que Dios le diera poder y denuedo. Pero Pablo dice, no pidieron que Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Quiere decir que la verdad del evangelio triunfó. Por eso Dios mandó a Pablo a Jerusalén. Versículo 4. Dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Supuestos creyentes. En realidad, falsos creyentes, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. En todas las iglesias sucede esto. Personas que quieren poner las reglas personales o de un grupo como parte de la salvación. Y tenemos que estar atentos, aún dentro de nuestra iglesia. Tenemos que ser sabios y estar atentos. Sigue diciendo versículo 5, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar, otra vez, preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Otra vez la intención de Pablo hacia los Gálatas, preservar la verdad del mensaje del evangelio. Nuestra tarea, iglesia, es la misma. Mi tarea como pastor es preservar la verdad del evangelio, la pureza, no permitir que se diluya. Pónganme la que sigue. Hoy en día, ¿qué es lo que la diluía? Hay dos cosas que la diluyen y que como iglesia tenemos que tomar el ejemplo de Pablo. Es el legalismo, por un lado, como un extremo, y el otro es el libertinaje. ¿Qué dice el legalismo? Te dice tus tradiciones, las tradiciones religiosas no son negociables. Cuando tú pones tus tradiciones personales, tu manera de pensar a un punto de decir esto no se negocia, eso es legalismo. ¿Quién me da un ejemplo de legalismo? Vamos a abrir aquí a los ejemplos. ¿Habrá alguien? ¿Ah? ¿Ah? La vestimenta. El domingo hablé un poquito de eso. Que tienes que predicar en corbata, tienes que venir de cierta manera. La cachucha. Te me sales por favor con la cachucha, Alex. Los tatuajes, sí, muy bien. ¿Qué más? La música. ¿Qué de la música? Te voy a decir algunos ejemplos del legalismo. Perdónenme todos por darle la palabra a Isaac. Al señor Isaac. A mí me han dicho, es que la música que tocan en Amor y Verdad no es la verdadera música cristiana. Entonces yo le pasé el recado a los de la alabanza y no hacen caso. Me han dicho, es que así se debe de vestir. No, es que así se debe de adorar, así se debe de actuar. Es que ¿por qué pintan de negro? Ahora de blanco. ¿Por qué decoran así la iglesia? Y puedo seguir y seguir. Porque cuando subimos a hacer doctrina principal, algo que son creencias personales o de un grupo, una asociación de iglesias, y lo pongo por encima del evangelio, en ese momento estoy invalidando el evangelio de Cristo. Cuando la gente se siente cargada por cumplir la manera en que debo de vestir para venir a la iglesia, y eso la aleja del evangelio, estoy invalidando el evangelio, porque eso no es el evangelio.
Estoy con unos pastores, mañana doy un curso y nos platica uno de ellos, es un buen amigo mío que voy a traer a predicar pronto, pero él me dice que él heredó una iglesia de más de 30 años en Estados Unidos, y él dice que tenían una señora de arriba de 75 años que le llamaban la aduana. No estoy jugando, todos le decían la aduana. Esa señora se paraba en la puerta y si tú venías mal vestida, te devolvía. Si tú no venías con zapatos, te devolvía. Ahí les va otra. Si venías con un niño y querías entrar al santuario y ella te sacaba, si llegabas con los pelos parados, ¿sí? Pelos parados, así como Raciel. Ah, no. Si llegabas con la barba mal cuidada, te sacaba. Era la aduana. Ya la controló mi amigo, gracias a Dios. Pero cuando agregas algo para poder agradar a Dios aparte de Cristo, estás invalidando el evangelio. Por el otro lado, algo que no nos gusta hablar mucho, el libertinaje. Si no te importa más que lo que otros piensen y atraer gente, aunque eso signifique diluir la enseñanza bíblica, estás creando un sistema de libertinaje. Ahí está mal, fue mi equivocación. En otras palabras, yo he conocido iglesias que ya no le llaman pecado al pecado, le llaman equivocación. Iglesias que han dejado de decir que el único camino al Padre es Jesucristo. Eso es para no ofender a nadie. Estás cambiando el evangelio. Si me explico el peligro en el que estamos, tanto para un lado como para el otro. También corremos el riesgo de querer agregar algo para que un líder o denominación determine que eres salvo. Como por ejemplo, es que no eres salvo si no hablas en lenguas. El Espíritu Santo no mora en ti si no hablas en lenguas. Si no haces esto, si no haces aquello, si no te vistes de cierta manera, si no te diviertes de cierta manera. Estaba leyendo un libro, no soy el único que castigaron por ir al cine. El otro hombre escribió hasta un libro del trauma. Le voy a hablar y le voy a preguntar si fue Batman. Versículo 6 dice, fíjate, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Está hablando de Pedro y de otros grandes líderes, porque Dios no tiene favoritos. Pablo predicaba el evangelio de Jesús. Los apóstoles de Jerusalén estuvieron todos de acuerdo. Es solo la fe en Cristo y ningún otro ritual o conducta lo que es necesario para la salvación. Pónganme la que sigue. Los incontables reglas de limpieza, o sea, la ley contenidas en las leyes mosaicas, fueron diseñadas, fíjate, para lo que fueron diseñadas por Dios, para mostrarnos cuán imposible resulta nuestra pretensión de hacernos perfectamente aceptables ante un Dios santo. Es imposible. Solamente, y ahí puse unos versículos, en Cristo llegamos a ser santos, intachables e irreprochables delante de Él. Tu limpieza, aceptación viene de Cristo y solo de Cristo. Pablo está afirmando que el evangelio bíblico da libertad, mientras que el falso mensaje conduce a las personas a esclavitud. Apréndetelo bien. El mensaje de Cristo trae libertad. Número 1, produce libertad cultural. Te voy a tratar de explicar bien rápido porque ya se me fue el tiempo. Las religiones moralistas, las religiones que se bajan en la moral, pretende presionar a las personas que son parte de la iglesia a que cumplan ciertas reglas o ciertas nombres o ciertas reglas o normas, perdóname, con relación a todo lo que ya hablamos del legalismo.
para ser salvo. Pero hoy te quiero decir, si tu salvación dependiera de obedecer reglas, entonces yo necesito reglas súper específicas. Porque la cultura así me lo pide, así somos como mexicanos. Entonces dime qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Por eso muchos dicen, si te haces cristiano, ya no tomas. Si te haces cristiano, ya no vas a bailar. Si te haces cristiano, ya no haces. Y parece una regla de una cosa, seguidilla de reglas que tiene que cumplir una persona que dice, ay, ¿cómo le hago? Por eso cuando te dicen, ama a tu prójimo, dices, pues es que eso es muy genérico. ¿Cómo amo a mi prójimo? No, a mí dame reglas. Dime que sí, que no. Porque amar a tu prójimo implica que si yo tomo y estoy lastimándome a mí, o por esa que tomo lastimo a alguien más, entonces es mejor dejar de hacerlo. Si yo fumo, estoy lastimando a alguien más, que sabes que lo estás haciendo por todo lo que suelta el tabaco. Te estás lastimando a ti, estás lastimando a otro. Entonces lo dejo de hacer. No porque alguien me lo pide para ser cristiano, sino porque ahora amo a Cristo. Y entonces yo veo qué es lo que Cristo quiere de mí, al yo estar tan agradecido de lo que Él hizo por mí. ¿Sabes? El cristianismo, el evangelio, produce libertad en todos los aspectos, en tus emociones. No depende de cómo te sientes, es su obra la que nos da libertad. Te sientas bien o no te sientas mal, tú sabes que la verdad es que eres libre. Y lo que ahora hacemos, lo hacemos por gratitud. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Pablo está defendiendo en el libro de Gálatas. Y termino con los últimos versículos. Pablo nos dice de su victoria, dice, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba en medio de Pedro entre los judíos, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí donde quiera que yo estaba con los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguirle predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Si puedes ver la unión que trajo el evangelio, ellos entendieron algo. Nosotros no podemos esperar que Pablo le predique igual a un judío que a un gentil. Y sabes que hay muchas iglesias hoy en día que no entienden eso. No entienden que no podemos hablar de una manera como si fuéramos ajenos a este mundo, porque no hablamos así en donde trabajamos, pero cuando venimos a la iglesia cambiamos nuestro tono de voz. Eso es legalismo. Tenemos que aprender a ser los mismos afuera y adentro, hablar como somos, reírnos como nos reímos, amar como se debe de amar, sin importar dónde estamos. Porque el evangelio no esclaviza, y hay muchos los que sienten que al hacerse cristianos quedan esclavizados. El evangelio no esclaviza. El mensaje nunca se diluye, nunca cambia, pero la manera en que se comparte sí cambia. El evangelio es lo más poderoso que tenemos, iglesia, y tenemos que luchar por mantenerlo intacto. Tú eres salvo por gracia, porque no hay otra manera, porque eres pecador. Y no hay manera de que alcancemos su gracia si no es creyendo en el sacrificio de Cristo y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Este es el evangelio que Pablo está defendiendo y que está enseñando a la iglesia a defender.